pues después de esta brillante conferencia, entramos en el tema frágil y roto, perlas prácticas de un trauma geriátrico, a cargo de la doctora Brenda Pillajo, quien es médico especialista en geriatría y gerontología, es autora y coautora de diversas publicaciones científicas, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Técnica de Ambato, médico tratante de geriatría y gerontología del Hospital General Docente de Ambato y es miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA. Doctora Brenda Pillajo, bienvenida. En este momento usted ya puede compartir su pantalla para que todos puedan ver su presentación. Bienvenida, doctora Pillajo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que ahí ya se está compartiendo esta presentación y pues vamos a iniciar. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias ya por la presentación previa. Soy Brenda Pillajo, especialista en geriatría y gerontología, y el tema de esta ponencia va a ser frágil y roto, las perlas prácticas del trauma geriátrico, que es lo que nosotros, ¿no es cierto?, en la sala de emergencia debemos conocer para poder ayudar a la población adulta mayor. ¿Qué va a ser lo más importante respecto a esta población? Los principales objetivos van a ser exponer la mortalidad de los adultos mayores en el servicio de urgencias, explicar la fisiología que existe detrás de la fragilidad en los adultos mayores y proporcionar las perlas específicas y los consejos prácticos en el tratamiento de las principales lesiones que pueden tener los adultos mayores en las salas de urgencia, haciendo énfasis en las fracturas de cadera. Entonces, empecemos. Los adultos mayores en la emergencia. ¿Qué nos dicen todos los artículos científicos, las revisiones bibliográficas al respecto? Si bien han sido muy poco estudiados, recientemente ya se ha empezado a incluir a los adultos mayores en la serie de casos, en los estudios clínicos, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dicen los principales artículos? ¿Cuál va a ser el problema? Que se tiende a rechazar el ingreso de los adultos mayores en las unidades de salud, y esto hace referencia sobre todo a la edad. Entonces, a eso nosotros le llamamos ageísmo o edadismo, que significa una discriminación, ¿no es cierto?, solamente por tener 80 años, 75, o simplemente por ser un adulto mayor. ¿Cuál va a ser y cuál es la realidad, ¿no es cierto?, según las proyecciones de las pirámides poblacionales? Pues que existe un progresivo envejecimiento al que se enfrenta nuestra estructura demográfica. Como podemos ver en la pirámide, estas son proyecciones tomadas desde el 2002 del CEPAL, y como pueden ver en las primeras gráficas, ¿no es cierto?, desde 1960, cuando teníamos una base más amplia con lo que serían más bien niños, ¿no es cierto? Y en cambio, acá en la punta podemos ver que eran pocos los adultos mayores. Ahora, estas pirámides, miren cómo se van transformando y se va invirtiendo lo que es la población, quedando en la pirámide, en la base, ¿no es cierto?, siendo más ancha hasta incluso la mitad de esta, con más adultos mayores, y casi ya en la punta, ¿no es cierto?, con pocos niños. Entonces, esto hace primordial, ¿no es cierto?, saber del envejecimiento y de la atención de los adultos mayores. Algo que nosotros debemos ir cambiando en nuestra concepción, en nuestro pensamiento, es que envejecimiento o anciano, adulto mayor y también enfermedad no van a ser similares, no son sinónimos. ¿Por qué? Porque podemos tener adultos mayores que han tenido un envejecimiento saludable y que incluso no tengan una enfermedad. Y en cambio tenemos otros adultos mayores, ¿no es cierto?, que pueden tener la misma edad. Por ejemplo, ponemos pacientes de 80 años, uno que tenga un envejecimiento saludable perfecto, y en cambio, en comparación con otros adultos mayores que también tengan 80 años, pero que tengan una mayor carga de enfermedad. Por ejemplo, que tengan hipertensión arterial o diabetes, hipotiroidismo, etcétera, y que también dependan ya de una tercera persona para sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. En toda la revisión
que he estado haciendo para esta ponencia, lo que más me llama la atención, ¿no es cierto? Y también a los estudios que existen, es que cerca del 20% de las consultas en la sala o en el departamento de emergencia van a ser de personas mayores de 65 años. Y de todas las muertes, por ejemplo, de este estudio, de estos casos, eran 401 fallecimientos en la sala de emergencia y casi el 50% era de adultos mayores. Aquí podemos ver, bueno, las principales causas y aquí era bajito el porcentaje en esta serie, casi de 2 al 3% por trauma en los pacientes adultos mayores. Podemos ir viendo cómo varias instituciones de salud a nivel mundial, como por ejemplo el CDC, ya empieza a hacer seguimientos. Miren en este estudio, ¿no es cierto?, desde el 2007 al 2016, en donde hacen 9 años de seguimiento, empiezan a ver por qué empieza a fallecer los adultos mayores en la sala de urgencia y más bien se enfocan a las caídas, que es uno de los síndromes geriátricos que ya vemos a continuación, y podemos aquí observar claramente la gráfica cómo, ¿no es cierto?, incrementa del 2007 con 18,000 muertes por caídas en los adultos mayores al 2016 con casi 30,000. Esto hace más importante todavía entender por qué los adultos mayores son frágiles, por qué se caen, cuáles son las causas de las caídas que le llevan a la sala de emergencia e incluso a fallecer. La segunda parte del contenido es definir qué es un síndrome geriátrico. ¿Cuáles son los gigantes de la geriatría, como los geriatras lo llamamos, para poder identificarlos e intervenir oportunamente? ¿Qué es lo que debemos saber de estos? Aquí les he puesto esta gráfica en donde vemos, ¿no es cierto?, cómo las personas van a enfermar. Entonces, uno tiene una enfermedad con una etiología conocida, con una posible patogénesis, y esto nos va a dar síntomas o signos. ¿Qué es un síndrome? En forma general, ¿no es cierto?, nos enseñan en el pregrado que un síndrome va a ser el conjunto de signos, de síntomas que va a definir una enfermedad. Pero ¿cuál es la diferencia con un síndrome geriátrico? Que aquí, en cambio, nosotros tenemos varias etiologías, ¿no es cierto?, múltiples causas con muchas vías patológicas y que solamente nos pueden dar una única manifestación. Y esta incluso puede ser atípica. ¿A qué hago referencia? Si bien un niño, ¿no es cierto?, puede tener fiebre como manifestación de un proceso infeccioso, pues el adulto mayor más bien va a tener delirium o un síndrome confusional agudo, puede ser hiperactivo o hipoactivo, ¿no es cierto?, con alteración del estado de conciencia como única manifestación, por ejemplo, de un proceso infeccioso. Entonces es muy importante empezar a conocer todos los síndromes geriátricos que existen. Miren, aquí igual en esta gráfica de los grandes síndromes geriátricos les he colocado cómo enferma de manera diferente el adulto mayor. ¿No es cierto? Aquí tenemos, miren, en la primera gráfica, cómo tienen signos y síntomas, y esto es debido a una etiología, mientras que en los adultos mayores va a ser muy diferente. Tenemos el fenómeno del iceberg, como les dije, solamente pueden tener un síndrome confusional o una caída como la única manifestación de múltiples causas que le esté ocurriendo al adulto mayor o de alguna enfermedad que esté cursando. Esto de acá abajo que ustedes están observando, ¿no es cierto?, son factores de riesgo compartido. Aquí podemos ver que todo esto es como un círculo. Nosotros básicamente lo llamamos el círculo de la muerte. ¿Por qué? Porque si tenemos un adulto mayor que es frágil, ya vamos a ver en el siguiente contenido cómo nosotros determinamos la fragilidad, pues esto va a llevar la fragilidad, ¿no es cierto?, a un síndrome geriátrico, o el síndrome geriátrico hará que un adulto mayor se haga más frágil. ¿Y cuáles son estos? Pues será la incontinencia, las caídas, las úlceras de presión, el síndrome confusional o el delirium, la pérdida funcional aguda. Hay que hacer referencia a que un adulto mayor que es autónomo, que hace las cosas solo en su casa, pues hace 48 horas está acostado en su cama o en su sillón y no quiere hacer nada, no quiere comer, no responde. Eso quiere decir un declinar en la funcionalidad de manera aguda. Está también la fragilidad, considerada obviamente como un síndrome geriátrico, las demencias y la muy temida polifarmacia también en los adultos mayores. Entonces, si un adulto mayor tiene alguno de estos síndromes geriátricos,
uno más, todos va a llevar a un mal resultado. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Pues la discapacidad, la dependencia, ¿no es cierto? Empezará a depender de una tercera persona para poder hacer las cosas de la vida diaria. Luego, pues puede llegar a estar institucionalizado y finalmente puede fallecer. Si esto no ocurre, algo que también va a ser previo, es que el adulto mayor va a ir siendo cada vez más frágil y va a ir perdiendo su reserva funcional. Ahora vamos a ingresar al tema de lo que es la fragilidad. Como les dije anteriormente, este es uno de los principales síndromes geriátricos. Es un síndrome clínico. Hay que tener muy en claro que la fragilidad no es un sinónimo de discapacidad. No quiere decir que si llega un adulto mayor frágil a la sala de urgencia o a la hospitalización, digamos, no, ya no hay nada que hacer, ya está frágil, ya va a quedarse discapacitado. No es así. Hay que ir quitando estos mitos. Sí es verdad que la fragilidad incrementa la vulnerabilidad, pero ya los últimos estudios desde hace un año, como ya vamos a ir revisando, indican que la fragilidad puede ser reversible y que es independiente de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que un adulto mayor, por ejemplo, ¿no es cierto?, puede tener una enfermedad crónica como una insuficiencia cardíaca, pero no necesariamente el paciente tiene que ser frágil. Lo más importante en el síndrome de fragilidad es una detección temprana, ¿no es cierto? O sea, en el primer nivel de atención de salud, que es lo más importante, en donde pues se deberían resolver casi el 80% de todas las atenciones. Pero bien, ¿cómo se va a definir la fragilidad? La fragilidad se ha conceptualizado como un síndrome que refleja la disminución de la reserva funcional con mayor vulnerabilidad a los factores de estrés, lo que puede conducir al deterioro funcional progresivo y a un elevado riesgo de eventos adversos, la dependencia, incluyendo la muerte. Varios son los autores que han estudiado la fragilidad y lo han podido ir definiendo y estratificando. La más conocida es Linda Fried. Ella empezó a cuantificar la fragilidad usando 5 medidas que ya la veremos más adelante y que les va a ser de mucha ayuda para poder determinar la función, ¿no es cierto?, y ver si un paciente es frágil. Y también tenemos más conocido a Rockwood, que más bien son criterios, casi como 35 o más criterios, en donde utilizamos otros tipos de índices para poder determinar la fragilidad. Aquí les he mostrado esta gráfica en donde nos indica la prevalencia de la fragilidad, cómo esta ha ido incrementando según todos los estudios epidemiológicos que van existiendo. Bueno, aquí están los nombres de cada uno de los estudios y aquí miren cómo cada año se va viendo o se va identificando más a los adultos mayores frágiles. Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, conocer del síndrome geriátrico de la fragilidad. Este es uno de los estudios más grandes, es el FRADEA. Este se hizo en España con 2 ciudades piloto, que fue Albacete y también Getafe, en donde empezaron a ver aquellas características de los adultos mayores y cómo era la forma de enfermar y si es que el paciente, ¿no es cierto?, era frágil, también tenía algún tipo de comorbilidad. Y si es que esta comorbilidad hacía que el adulto mayor pues también se haga frágil o viceversa. Eso es lo que empezaron a estudiar. Entonces, miren, aquí en el estudio FRADEA podemos ver las comorbilidades, a la cabeza la hipertensión arterial. Aquí podemos observar pues que la columna azul son de aquellos pacientes frágiles, mientras que la roja son de aquellos que no son frágiles. Y como ustedes pueden ver a una rápida vista, miren cómo son los pacientes frágiles, ¿no es cierto?, en casi la mayoría de enfermedades, los que existen en mayor cantidad. Entonces, esta gráfica también nos va indicando que debemos poner más de énfasis en el estudio, ¿no es cierto?, de los adultos mayores y sus patologías más comunes. Aquí también del mismo estudio FRADEA nos va haciendo varias relaciones
cómo es que la fragilidad, ¿no es cierto?, con las comorbilidades puede hacer que el paciente tenga o no tenga una discapacidad, que pierda la funcionalidad en relación a lo que son las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, algunos pacientes frágiles, ¿no es cierto?, con varias comorbilidades pueden tener discapacidad, mientras que otros pacientes, ¿no es cierto?, que tengan comorbilidades puede que no sean frágiles y tampoco sean dependientes. Por esto es muy importante y aquí ya se logró identificar que no todos los adultos mayores con varias comorbilidades van a ser frágiles y pues mucho menos van a ser dependientes de terceras personas. Este es uno de los principales modelos, es el modelo de fragilidad de Linda Friel, en donde igual nos va diciendo todo esto es un círculo vicioso en donde una cosa va llevando a la otra y va deteriorando al adulto mayor y que hace que pierda su reserva fisiológica, ¿no es cierto? Entendiéndose como la reserva fisiológica, aquella capacidad de enfrentar, ¿no es cierto?, por ejemplo, una enfermedad o cualquier evento agudo que se pueda presentar en el camino. Miren, entonces, aquí les he puesto en las circunferencias rojas, ¿no es cierto?, como que los acápites más importantes que van a llevar a la fragilidad en el adulto mayor, como por ejemplo la desnutrición. ¿Ya? Entonces, una pobre ingesta de proteínas, de micronutrientes, si tiene un paciente, ¿no es cierto?, que no se alimenta bien, pues esto por varias vías fisiológicas a qué va a llevar, ¿no es cierto?, a que se pierda el músculo, que va a ser en este caso la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, que se va a definir como un índice de pantorrilla menor a 32 centímetros. Y si a esto, por ejemplo, viene una enfermedad, ¿no es cierto?, sea aguda o una crónica, por ejemplo, una neurodegenerativa, que va haciendo igual, que vaya disminuyendo, ¿no es cierto?, su reserva metabólica, que vaya disminuyendo la fuerza, por ejemplo, de prensión, que el paciente ya no puede deambular, que el paciente ya se siente más débil. Van bajando otros parámetros, ¿no es cierto? ¿Y esto qué hace? Que después nuestro paciente vaya enlenteciendo lo que es la velocidad de la marcha, entonces el paciente ya empieza a perder el equilibrio, puede que empiece a presentar mayor número de caídas, entonces es súper importante indicar que las caídas también son un síndrome geriátrico, que no son parte normal del envejecimiento, ¿no es cierto? Que así como nosotros hacemos toda una anamnesis a lo que es el dolor, ¿no es cierto? Tenemos un ALICIA, el acrónimo que es la ALICIA del dolor, pues así también en lo que es, son las caídas, pues también vamos a hacer varias preguntas, todo una anamnesis, es decir, en dónde se cayó, la hora, si fue dentro del domicilio, fuera del domicilio, si tiene una ayuda técnica, si le ha pasado esto antes, si el adulto mayor ha podido incorporarse solo o ha necesitado ayuda, por ejemplo, si ha tenido antes caídas en el mismo lugar. Entonces, todo eso nos hace pensar, ¿no es cierto?, para poder determinar qué está pasando con este adulto mayor que se empieza a ser frágil. Y si es que ya va disminuyendo, ¿no es cierto?, su velocidad de la marcha, se nos empieza a caer, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que disminuye sus actividades, ¿no es cierto? Si el adulto mayor antes caminaba, o que se salía al parque, o sea, sus actividades en casa, pues ahora ya no las hace. Y además de las caídas, existe también el síndrome post-caída, en donde el adulto mayor ya tiene miedo, ¿no es cierto?, a caminar solo, a salir de su casa, porque teme caer nuevamente. Todo esto, ¿qué va a hacer? Que nuestro paciente, ¿no es cierto?, ya empiece a ser frágil. Entonces, como ustedes pueden ver, una cosa va llevando a la otra. Si bien en esta parte del ciclo, aquí en la parte superior derecha, ustedes pueden observar que es verdad, que uno va envejeciendo, que desde los 30 años nosotros empieza a perder cierto tipo de fibras musculares, hay cambios en lo que es el hueso, pues a pesar de toda estos cambios propios del envejecimiento, de la senescencia, de la inflamación, aparte de todo esto, y no son solo
únicos responsables, pues ahora ustedes pueden ver que existen muchos más factores que va a llevar a la fragilidad. Entonces, si el proceso de envejecimiento es solo un componente de este ciclo, nosotros cuando ya vemos un paciente adulto mayor que sea frágil, ¿no es cierto? Deberíamos como que ya quitarnos de esas frases de es por la edad se cae, por la edad está frágil, por la edad se olvida las cosas. Entonces, todas estas cosas, ¿no es cierto? Nosotros debemos ir ya retirando, ir entendiendo mejor los procesos fisiológicos del envejecimiento y por qué nuestro paciente, ¿no es cierto?, llega a la sala de emergencia. Después de Linda Fried, varios han sido los autores que empiezan a quitar este círculo vicioso de la fragilidad, sobre todo porque antes, como les dije, se creía que la enfermedad era la causante de la fragilidad en los adultos mayores, definitivamente, pero como les mencioné, gracias al estudio Fradea, esto ya se pudo retirar y se ha dicho que no es así. Entonces van cambiando los modelos, ¿no es cierto?, los tipos de mapas mentales para poder llegar a la causa de la fragilidad. Entonces, como ustedes ven, miren aquí, igual en todo casi los modelos van colocando, ¿no es cierto?, factores genéticos. Ahí está el estado nutricional, ver si el adulto mayor tenía una dieta adecuada, si tomaba cierto tipo de antioxidantes o de suplementos, ¿ya? Los cambios relacionados, ¿no es cierto?, al envejecimiento normal, como les había dicho, en el sistema musculoesquelético, en el aparato, bueno, en lo que es el osteomuscular, en la parte neurológica, en todo tenemos varios cambios. Algo que también empieza ya a ingresar en lo que es la fragilidad son los estilos de vida, el abuso del alcohol, el tabaquismo, ¿no es cierto?, la cognición, que tanto el adulto joven en este caso tuvo una estimulación, ¿no es cierto?, el grado de académico, y todo eso va a influir en el proceso de envejecimiento cuando ella llega a ser adulto mayor, y la actividad física regular, que también es importante. Miren, todos estos son componentes, y si tenemos un proceso patológico agudo, pues esto ¿qué va a hacer? Que nuestro adulto mayor, ¿no es cierto?, se haga frágil, que pierda su reserva funcional, ¿no es cierto?, un declinar funcional agudo, y lo mismo va a llevar a discapacidad, hospitalización, a alguna institución y finalmente pues a la muerte. Luego tenemos este otro modelo que apareció en el 2014, que es el tornado de la fragilidad, en donde más bien ya no hacen un mapa relacionado, o sea, verticalmente. ¿Qué quiero decir? Que no es que una cosa lleva necesariamente a la otra, sino que aquí además ya empiezan a incluir otros acápites de la vida de las personas, como va a ser el riesgo social. Pues miren aquí ya podemos ver lo que es la pobreza, el abandono social, ¿no es cierto?, el déficit visual y auditivo, que es súper importante, y acá ya podemos ver el resto, ¿no es cierto?, de los síndromes geriátricos que habíamos revisado en los dos modelos anteriores. Acá igual podemos ver en esta gráfica, y cuál es el mensaje de esta gráfica, ¿no es cierto? Que todo esto va a tener fases, y cuando nosotros deberíamos identificar al adulto mayor que ya parece que va a ser frágil, ¿no es cierto?, pues debe ser en una fase preclínica, cuando empezamos ya a ver algo de deterioro en el adulto mayor. Aquel adulto mayor que dice, ya estoy cansado, ya no puedo subir las mismas gradas que antes subía, ¿no es cierto?, o ya he dejado de comer. Son varias cosas que nos van a llamar la atención como signos de alarma, y vamos a decir, ah, ya algo está pasando. Y si a esto se añade que ya necesita ayuda para sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, pues debemos poner muchísima atención. Miren, y justo es aquí cuando ya empieza con estas alteraciones en la autonomía, en donde nosotros deberíamos intervenir, porque hasta aquí es un proceso totalmente reversible. Lastimosamente, en muchas de las ocasiones ya conocemos a los adultos mayores con una dependencia avanzada, ¿no es cierto?, que tienen una dismovilidad larvada, que quiere decir que están encamados, ¿no es cierto?, la mayor parte del tiempo. Entonces, ese es el punto, identificar a aquel adulto mayor que es frágil, ¿no es cierto?, para prevenir que esto vaya avanzando y pues que necesite de mayor ayuda para poder desenvolverse. Pero bien, ¿cómo vamos a detectar al anciano frágil?
Pues básicamente, como les había dicho hace un ratito, bueno, les mencioné a los dos autores principales, los que más han estudiado, Linda Fried y Rookwood, pero existen muchísimas escalas, fenotipos, índices en los que uno pudiera usar para poder determinar si el paciente es frágil o no es frágil, ¿no es cierto? No es un tema de que a mí me parece que el paciente está frágil o parece que está bajo de peso y pongo síndrome de fragilidad del adulto mayor, ¿ya? Entonces, no, nosotros tenemos criterios y que son súper fáciles, que no, bueno, algunos son algo más complejos, pero sobre todo se usan para hacer estudios, pero en este caso lo que vamos a ver son los 5 principios de Linda Fried, que nos dice pérdida no intencionada de peso, que sea mayor a 4.5 kilos en el último año, que el paciente tenga debilidad. Aquí va a ser mucho más estricto porque nos hace relación a la fuerza de prensión, necesitaremos un dinamómetro. El siguiente punto va a ser la astenia, ¿no es cierto? ¿Con qué frecuencia ha sentido que la última semana le cuesta más hacer las cosas, ¿no es cierto? Le vemos que está más cansado. Y también en relación a lo que es la velocidad de la marcha, ¿no es cierto? El adulto mayor empieza a caminar más lento o ya ha empezado a usar una ayuda técnica, sea esto un bastón o un andador, y también la actividad física, ¿no es cierto? Bueno, estos son unos criterios un poco más estrictos en donde incluye, bueno, el cuestionario de actividad de Minnesota, pero es para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo podemos llegar a dar un diagnóstico de fragilidad. Si nosotros tenemos 1 o 2 criterios, ya nos debe llamar la atención. Estamos en una fase preclínica, en una prefragilidad, y si tenemos 3 o más criterios que sean positivos, pues definitivamente nuestro adulto mayor va a ser frágil. Como les digo, esto es un poquito más estricto en relación a los criterios. Igual aquí les he colocado, ¿no es cierto?, los valores que deberían ser según el índice de masa corporal para la fuerza de prensión. Pero, ¿no es cierto?, para hacer mucho más fácil esto, aquí también tenemos este cuestionario que es el FREI. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a preguntar o cómo identificamos en la sala de urgencias que nuestro paciente, ¿no es cierto?, es frágil? Pues con 5 preguntas muy fáciles de realizar. La primera, ¿se siente usted cansado? Segunda, ¿es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿O le cuesta más, ¿no es cierto?, caminar una cuadra o una manzana? Si tiene más de 5 enfermedades, le damos un punto completo. Y si es que ha perdido más de 5% de su peso en los últimos 6 meses de manera no voluntaria, pues también sería otro punto. Como ustedes pueden ver, las respuestas afirmativas, si tiene 1 a 2 de estas, igual es un adulto mayor prefrágil, en donde uno debe hacer más intervención. Y si tiene 3 o más, pues ya es un adulto mayor frágil. Así que les invito a que tengan esta escala muy en cuenta, ¿no es cierto?, de aquí en adelante, para poder tomar decisiones respecto a lo que es la terapéutica de nuestros pacientes. Esta escala, ¿no es cierto?, tiene una viabilidad del 98.52% y como les digo, aquí está su acrónimo. Es súper fácil de decir, bueno, tiene fatiga, ha bajado la resistencia, con A, ¿no es cierto?, ha disminuido su deambulación, tiene más de 5 enfermedades y ha perdido peso en los últimos 6 meses. Esto ya nos debe llamar la atención y pues podemos ya afirmar que nuestro paciente es frágil. Existen, como les dije, muchísimas formas de detectar la fragilidad y aquí les he puesto una súper rápida que se puede hacer tanto en el consultorio, en el hospital, en la sala de emergencia, en donde haya un espacio nada más de 3 metros con una silla. ¿Ya? Y acá pueden poner una marquita en el piso, un conito, alguna cosa para que el adulto mayor gire. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Que es de levántate y anda, ¿no es cierto? Es que el adulto mayor está sentado en la silla, se incorpora solo, sin ayuda y camina. Camina los 3 metros y nosotros le tomamos el tiempo. Da la vuelta al obstáculo, regresa y se vuelve a sentar. Si es que el adulto mayor, todo esto, esta actividad, le toma menos de 10 segundos, está normal. No es un paciente frágil, tampoco tiene riesgo de caídas. Pero si es que nos sale entre 10 a 20 segundos, ya nos indica una fragilidad y si supera los 20 segundos, pues ya sabemos que tiene un alto riesgo de caídas y que necesitará otro tipo de valoración más profunda ya por el especialista. Pero como ustedes ven, esto toma menos
de 20 segundos, bueno, puede ser 20 o 30 segundos, y podemos identificar de una forma igual más rápida en relación, ¿no es cierto?, al tiempo que a veces no se tiene en las salas de emergencia. Aquí les he puesto, bueno, estos son otros estudios en donde vamos a valorar la velocidad de la marcha. Podemos hacer, ¿no es cierto?, la primera escala de Frail para poder determinar fragilidad, la segunda, levántate y camina, que pueden ver el tiempo que se demora el adulto mayor en realizar la actividad para saber si es frágil, y la tercera, pues, va a ser la velocidad de la marcha. Igual existen varias formas de hacer la velocidad de la marcha. Hay una de los 3 metros, de los 6 metros, en donde tomamos el tiempo, ¿no es cierto?, cuánto se demora nuestro adulto mayor, y si es que se demora, lo normal es entre 0,8 a 1 segundos, ¿no? Pero aquí podemos ver si es que ya tiene un punto de corte, una velocidad de la marcha de 0,9, pues ya consideramos que es un prefrágil, y si es que está en 0,7, lo que le he dicho menos de 0,8, sabemos que ya es un paciente frágil, que tiene más riesgo de caídas, más riesgo de complicaciones. ¿Cuáles van a ser las intervenciones que podemos hacer en el síndrome de fragilidad? Pues existe tratamiento farmacológico y no farmacológico. Dentro de lo que es el farmacológico, pues varios estudios indican que se puede dar suplementos con vitamina D, y en la parte no farmacológica, que es lo más importante, ¿no es cierto?, en la parte bueno, en el caso de que detectemos un adulto mayor prefrágil, pues la intervención con ejercicio multicomponente, el apoyo psicológico familiar, el corregir también, ¿no es cierto?, el déficit visual, sensorial, ayudar, colocar, por ejemplo, un bastón, puede ser muy útil, y también para que nuestro paciente deje de ser prefrágil, ¿no es cierto?, y vaya y evitar que este avance a ser frágil y tenga muchas más complicaciones. Entonces, el mensaje del tema del síndrome de fragilidad es decirles que siempre se puede hacer algo por nuestros adultos mayores. Les presento, este es el programa de ejercicio multicomponente Vivi Frail, que igual les invito a que ustedes lo vayan y se familiaricen con este. ¿Y a qué me refiero con que siempre podemos hacer algo? Si identificamos un paciente prefrágil o más aún frágil, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ayudarle con este tipo de ejercicios. Si tienen un paciente con una limitación grave, un paciente que ya no camina, que está la mayor parte del día en cama o en la silla, ¿no es cierto?, que ya no puede incorporarse solo, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos empezar un plan A. Y así, dependiendo, ¿no es cierto?, de cada uno de las fases en la que encontremos o estratifiquemos al adulto mayor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues sí recomendamos, ustedes, como les digo, pueden visualizar el programa y ver los tipos de entrenamiento que tenemos, de fuerza y potencia, cardiovascular, equilibrio y marcha y flexibilidad. Este programa es bastante amigable, les da un horario, qué días van a hacer, qué tiempo se va a hacer, cómo se realiza el ejercicio. El punto está en que siempre se puede hacer algo por los adultos mayores, y no porque tengan, ¿no es cierto?, cierta edad o muchas enfermedades y encontremos que sea frágil, pues dejemos que tenga más declinar funcional. Además, que no solamente la fragilidad, bueno, recientemente se están haciendo estudios de esta, ¿no es cierto?, pero también tiene implicaciones médico-legales. Eso es, bueno, algo que me ha parecido bastante interesante, ¿no es cierto?, como por ejemplo evitar o, por ejemplo, dar un tratamiento porque un paciente tiene tal edad o porque es frágil. Entonces, esto solamente era para mencionarles que, bueno, en el mundo empieza a existir estas cosas, sobre todo en España, que es en donde más se estudia. Y lo más importante, ¿no es cierto?, va a ser la prevención con la valoración geriátrica integral, que ya vemos más adelantito en lo que son fracturas de cadera, las estrategias que podemos implementar, que ya les había dicho, del ejercicio multicomponente, el apoyo familiar, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las principales medidas, siempre estar tamizando, ¿no es cierto?, qué paciente es frágil, quién no es frágil y en quién debemos intervenir para evitar que nuestro paciente vaya deteriorándose. ¿Y cuál es la utilidad de la fragilidad en la práctica médica? Porque, bueno, ustedes dirán, ya, nos llega el paciente a la sala de urgencia, ya vemos que con esta escala o con el levántate y camina o haciendo velocidad de la marcha, sabemos que nuestro paciente es frágil. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Pues definitivamente la fragilidad,
¿no es cierto?, demuestra que es superior a la edad para poder tomar decisiones. En este, como pueden ver en este artículo, ¿no es cierto?, fue en pacientes adultos mayores que han tenido trauma. Entonces aquí lo que empezaron a estratificar es igual con índice de fragilidad como predictor, ¿no es cierto?, tanto de complicaciones intrahospitalarias como de a dónde vamos a dar el alta a nuestro paciente, tomando en cuenta que en estos estudios, dependiendo del sistema de salud de cada país, el paciente una vez que es dado de alta de la hospitalización puede ir a casa, puede ir a un centro de reposo de estancia media o estancia prolongada. Entonces, por eso es que es muy importante poder determinar cuál es el grado de fragilidad de nuestro paciente y sobre todo cómo vamos a poder determinar el tratamiento de nuestro paciente, ¿no es cierto? Y eso vamos a poder profundizar a continuación en lo que son las fracturas de cadera. Estos estudios nada más les puse para que ustedes vayan fijándose que ya se toma muy en cuenta, como les digo, la fragilidad y no a la edad en decisiones. Por ejemplo, bueno, estos son series de oncogeriatría, tenemos aquí igual de enfermedades cardiovasculares, cómo hacer decisiones si el paciente, ¿no es cierto?, ingresa a una cirugía o no, o si es que le hacemos reemplazo de válvulas, por ejemplo. Entonces todo esto ya empieza a hacer más hincapié en lo que es la fragilidad y es por eso muy importante conocer este síndrome geriátrico. ¿Ya? A continuación, dentro de las perlas, ¿no es cierto?, del paciente frágil y roto, vamos más bien a hablar de la fractura de cadera, haciendo hincapié en este porque es una urgencia. Definitivamente, aquel adulto mayor que no es intervenido a tiempo, ¿no es cierto?, es una prótesis, un clavo que vamos a ver más adelante, tiene mucho más riesgo de fallecer si no tiene un tratamiento, un abordaje adecuado. Entonces, como les había dicho anteriormente, la población mundial, ¿no es cierto?, la tasa de adultos mayores va incrementando. Aquí en el Ecuador, según el INEC, existen 940,000 adultos mayores de 65 años y con una esperanza de vida de 75 años. Para el 2050 se espera que sean 80,5 años. Se debe tener en cuenta que la fractura de cadera es un grave problema de salud pública definitivamente por los costos que ya vamos a ver un poquito más adelante, que la edad promedio son 80 años y que es mucho más común en las mujeres, 3 veces más común en mujeres en relación a los hombres. Aquí les he puesto básicamente la estadística de algunos países, por ejemplo, como en España, en Costa Rica, sobre todo para ver los tiempos de estancia que van a demorar los pacientes, puede ser en todo el proceso de ser operados o que tardan en la cirugía, ¿no es cierto?, para ser realizada. Es importante que mencionar que la fractura de cadera de los adultos mayores no solo tiene una implicación clínica, sino que también va a ser social y económica, tanto para el sistema de salud de un país como para la situación social y económica de la familia, ¿ya? Porque no es lo mismo tener un adulto mayor, ¿no es cierto?, que se movilizaba, que hacía algo las cosas solo, a tener un paciente con una fractura a quien no le van a intervenir, ¿no es cierto?, y que va a hacer que uno de los familiares tenga que dejar de ir a trabajar para cuidar al adulto mayor. Entonces cambia toda la dinámica familiar. Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, que se intervenga a tiempo el paciente el paciente adulto mayor con fractura de cadera. Decirles que debido a esta incidencia, esta prevalencia, este incremento del número, ¿no es cierto?, de pacientes con fractura de cadera, pues desde los años 70 ya empezaron a formarse unidades de ortogeriatría, esto sobre todo en España, en donde ya está el equipo, ¿no es cierto?, de emergencia, con el traumatólogo, con el geriatra, pues el paciente que llega a la urgencia, enseguida se sigue un protocolo y pues lo óptimo sería que en 48 horas este paciente sea intervenido, ¿no? Con una movilidad precoz, incluso se le da el alta a casa lo más pronto. Aquí, bueno, ustedes ya básicamente han visto varios temas de trauma, es saber que una fractura, ¿no es cierto?, es la pérdida de continuidad normal de un hueso a consecuencia de un trauma, o sea, un golpe de fuerzas o tracciones que van estas a superar, ¿no es cierto?, la elasticidad del hueso. Algo que es muy importante,
También para que ustedes conozcan son los tipos de la fractura de cadera. Aquí miren, les he puesto este gráfico, ¿no es cierto?, del fémur, en donde vemos cuáles son las fracturas intracapsulares, cuáles son las extracapsulares, y estos trazos, ¿no es cierto?, así súper rápidos, porque, bueno, tampoco vamos a ser expertos en los tipos de estas fracturas, pero qué tratamiento se debería dar y algo ir orientando, ¿no es cierto?, desde la sala de emergencia para nuestro paciente. Se dividen en dos, como pueden ver aquí. El 45% van a ser intracapsulares, el 45% intertrocantéricas, que es este trazo de aquí, que ustedes le ven aquí como basicervical. Básicamente este sería el trazo de las intertrocantéricas, y el 10% de las fracturas restantes va a ser extracapsular, quiere decir acá, ¿no es cierto? Y aquí pues se ponen otro tipo de clavos o de prótesis. Aquí también es súper importante que ustedes ven este artículo, que es un poco antiguo, por decirlo así, pero es una serie de casos de casi de 30,000 historias clínicas, y aquí lo que hicieron fue una proyección, y por esto es que es importante saber manejar lo que es la fractura de cadera desde la emergencia. Entonces miren cómo esto es la línea que está continua, ¿no es cierto?, es del 2008, y ellos cómo hacen una proyección. Aquí tenemos 321,000 pacientes con fractura de cadera hasta acá. Miren cómo para el 2040, cuál es la proyección, el incremento de adultos mayores que van a tener fractura de cadera. Por eso es súper interesante esta gráfica. Decirles que igual, ¿no es cierto?, existen varios indicadores para lo que es fractura de cadera, se hacen varias revisiones sistemáticas de cuáles son las causas, ¿no es cierto? La más común, la fractura de cadera más común es por osteoporosis, una fractura por fragilidad, que es lo que más se estudia en el mundo, y pues existe fuerte evidencia de que este tipo de fracturas generan más morbilidad, ¿no es cierto?, más mortalidad, obviamente, y también dependencia y discapacidad. Bueno, aquí también les he puesto otra revisión, ¿no es cierto?, este metaanálisis, en donde básicamente lo que nos indica es cómo las comorbilidades en los adultos mayores van a incrementar el riesgo de las fracturas. Por eso es tan importante que se vaya a hacer buenos controles, ¿no es cierto?, de las enfermedades crónicas. Aquí lo que tenemos es el índice de comorbilidad de Charlson igual, ¿no es cierto?, en donde básicamente aquí lo que empezaban a comparar es estancia hospitalaria según si diferían o no la cirugía por fractura de cadera en relación a la carga de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Si es que un paciente adulto mayor tiene más carga de enfermedad, puede que esté más días en el hospital, y esto también genere pues mucho más costos, ¿no? Aquí miren cómo pueden ver aquí, si tenían un índice de Charlson, miren, mayor a 3, cómo esto incrementa los costos. Entonces, por todos los lados se puede ver todas las implicaciones que tiene la fractura de cadera. ¿Qué va a ser lo más importante dentro del paciente, no es cierto?, paciente geriátrico? Lo que más importa, como les dije, es la funcionalidad y no la edad. También ver cuál es el estado cognitivo del paciente, porque dependiendo de esto, ¿no es cierto?, de la fragilidad, de la cognición, si su paciente tiene una demencia leve, una demencia severa, pues también va a ir en relación a la terapéutica, y también pues la polifarmacia, que es otro de los grandes síndromes geriátricos. Estos tres han sido los más estudiados y los que más se relacionan a la fractura de la cadera. Esto de aquí es uno de los test que más usamos dentro de lo que es la valoración geriátrica integral, que igual les invito a que ustedes pues lo puedan ampliar y lo puedan seguir revisando. Este tiene 10 puntos en donde nosotros vemos, se llama test de Bartel, para poder identificar, ¿no es cierto?, la funcionalidad de nuestro adulto mayor, es decir, si es independiente para la alimentación, el baño, el vestido, el aseo, usa el baño solo, es continente o no, sube gradas, hace transferencias. Todo esto va a tener puntajes. Si es que tiene más de 90 puntos, es un paciente pues perfecto, ¿no es cierto?, independiente, y ahí vamos haciendo puntos de corte. Si está entre 60 y 89 es un dependiente moderado, si está entre 40 y 59 va a ser un dependiente severo, y si es que está menos de 20, pues es un dependiente total para las actividades de la vida diaria. ¿Por qué es tan importante? Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, desde el inicio que les voy diciendo que hay que quitarse de lado lo de la edad. Antes les había dicho, bueno, veamos la fragilidad, ¿no es cierto?, cómo poder determinar, y ahora sobre todo vamos a hacer la valoración geriátrica integral. Esto sobre todo es en la parte funcional, existen muchos test, pero este es uno de los más rápidos y los más amigables que se pueden hacer a los adultos mayores.
Aquí igual les he puesto este estudio, que igual es de España, en donde, miren, les indica cómo la mortalidad, ¿no es cierto?, es alta en los pacientes según la estancia. Entonces, si el paciente se demora más, miren aquí, por ejemplo, si es que tiene, bueno, desde el año 2002, esto era un estudio comparativo entre el manejo entre medicina interna y geriatría, y podían ver si es que el paciente se demoraba más días en la espera de su cirugía, pues también incrementa la mortalidad. Eso era lo importante de este estudio. Saber que igual existen varios registros a nivel del mundo por fracturas de cadera por fragilidad, en donde indican que en promedio la frecuencia de media de demora quirúrgica deberían ser 75 horas. Las guías indican 72 horas, otras son más estrictas, dicen 24, 48. Lo importante, ¿no es cierto?, es que el paciente, dependiendo de su función, si es frágil o no, de su cognición y de los medicamentos previos que esté tomando a su llegada a urgencia, pues se ha intervenido lo más pronto posible. Igual aquí les he puesto otro acápite que van a ser los costos, ¿no es cierto? ¿Qué tan cara es una fractura de cadera? En Europa puede llegar, por ejemplo, a costar entre 2.000 a 25.000 euros, en Asia pues 14.000 dólares, y así dependiendo del sitio en el que se haga el estudio. ¿Ya? Aquí les quería presentar, este es un estudio que se hizo en Quito, en el Hospital de la Policía, en una de las primeras unidades de ortogeriatría que existe en el país, en donde igual, miren, hicimos un estudio de costos, en donde se ve que previo a lo que es el manejo de la unidad de ortogeriatría, pues costaba la estancia, el día costo cama, estaba como que en 13.000, 600 dólares aproximadamente. Y después, pues ya bajó a 9.800. Esto obviamente con todos los sesgos que pudo haber tenido el estudio, pero ya demuestra que mientras más pronto intervenimos al paciente, pues es mucho mejor y mantenemos su funcionalidad. Aquí es lo que les decía, que existen muchas guías, una de la AOS, otra, bueno, lo que es Estados Unidos, lo que va a ser Europa, en relación a las recomendaciones, pero todos lo que sí se ponen de acuerdo es que las cirugías deben ser pronto. Como les digo, máximo 72 horas, con lo que sí disminuye, ¿no es cierto?, infecciones obviamente propias del hospital, úlceras de presión y todos los síndromes geriátricos que se puede tener. Ahora, muy bien, ¿cuáles van a ser los tips en la fractura de cadera de los adultos mayores? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener las principales recomendaciones, ¿no es cierto?, de tipo A, que va a hacer sobre todo estabilizar, ¿no es cierto?, al paciente, su fractura de cadera en la parte clínica, en la parte ortopédica, irá obviamente el traumatólogo, pero lo ideal, 48 horas, ¿no es cierto? Disminuir el riesgo de síndromes geriátricos, como van a ser las caídas, el síndrome confusional agudo o el delirium, siempre que esté un familiar cerca para ayudarles a orientar, porque es muy común que el paciente adulto mayor está en el hospital, en un lugar que no conoce, con dolor, confundido, y pues va a tener mayor complicación. Y aquí también lo que nos indica es que a los adultos mayores se les debería suplementar con proteínas, aunque esto es evidencia tipo C, pero que les ayuda sobre todo a facilitar lo que es la alimentación posterior a una cirugía. ¿Qué nos dicen las guías de buena práctica clínica en geriatría? Y acá tenemos esta revisión que, bueno, es algo antigua, pero es una de las que ha recopilado la mayor parte de recomendaciones en qué vamos a hacer con el paciente que tiene fractura de cadera. Desde, bueno, nos habla incluso de la fase prehospitalaria, de la hospitalaria en emergencia y después en la sala. Los principales puntos van a ser el manejo del dolor, que eso pues no difiere de los pacientes adultos jóvenes. ¿Qué hacer con la tracción mecánica? ¿Se usa o no se usa? Pues no sé cómo estará en sus hospitales, dependiendo del tiempo que va a demorar la cirugía. Algunos traumatólogos colocan la tracción, otros no colocan. Unas guías dicen que no ayuda mucho, sobre todo porque puede generar lesiones en la piel. Otras dicen que sí puede ayudar en lo que es relación a manejo del dolor y estabilidad de la fractura. Entonces eso, como les digo, ya depende sobre todo de la casa de salud en la que uno se encuentre. El oxígeno, pues igual, ¿no es cierto?, recomiendan máximo hasta las 72 horas después de la cirugía, si el paciente no lo necesita, colocar la profilaxis antibiótica previo a la cirugía y lo más importante, el uso de sondas. Siempre tener en cuenta que no a todos los adultos mayores se les debe poner sonda, ¿no es cierto?, sonda vesical. ¿Por qué? Porque esto va a generar más síndrome confusional y un manejo más complicado
de los adultos mayores. Entonces siempre debemos tener mucho cuidado con estos puntos que les puse, que son los más discutidos y más debatidos en todo lo que son las recomendaciones de las guías. Bueno, muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestro paciente que se ha fracturado? Le pondremos un tornillo, o le vamos a poner una prótesis, un clavo endomedular, un DHS. Pues para todo esto igual tenemos recomendaciones, y aquí es lo importante, lo que les había dicho antes, con el gráfico del fémur y los trazos de la fractura, dependiendo, ¿no es cierto?, si es una fractura intracapsular, y si nuestro paciente es un adulto mayor, que por ejemplo hace deporte, que es independiente, que yo creo que tendrá 66 años, y que si en la fractura, ¿no es cierto?, tiene un Garden 1 o 2, que es una clasificación para ver si está desplazada o no la cabeza del fémur, pues pondremos clavos. Ahora, en el resto de todas estas otras opciones, ¿qué es lo que vamos a ver? Definitivamente la funcionalidad. Aquí hay las guías que hacen puntos de corte, algunas 65 años, otras 75 años, y ¿qué es lo que nos dicen? Si tenemos, ¿no es cierto?, una fractura que sea intracapsular, que esté desplazada, aquí vamos a tener la opción de colocar una prótesis, ¿no es cierto?, una prótesis de cadera, una prótesis total con su acetábulo y su vástago, o también una prótesis parcial si es que nuestro paciente no es totalmente funcional y ya supera, por ejemplo, los 85 años, sobre todo en la funcionalidad, porque sabemos que ya el paciente no hace muchas transferencias y queremos que siga teniendo una vida normal con su escasa deambulación. Acá, en cambio, tenemos para lo que son las fracturas extracapsulares, que ya dependerá de la experticia, ¿no es cierto?, del cirujano, del traumatólogo, en cuál va a colocar, y obviamente de los materiales que tenga disponibles en la sala. Miren, aquí está lo que les había dicho, ¿no es cierto?, que vamos a ver qué hacemos con los pacientes. Entonces, básicamente, en todas las guías, como ya les resumí hace un ratito, lo que vamos a ver es el pronóstico de nuestro paciente, ver, bueno, un poquito la edad, pero sobre todo la funcionalidad, ¿no?, de nuestro paciente. Entonces, dependiendo si es un paciente muy funcional, se le ofrece un tipo de tratamiento. Esas dentro de las perlas de lo que es la fractura de cadera. Dentro de las tres conclusiones que a continuación les voy a dar, la primera es la presencia de un número cada vez mayor de pacientes geriátricos con trauma que se presentan en centros de trauma y departamentos de emergencia, continuará impulsando la necesidad de mejores protocolos para la clasificación y el tratamiento de esta población. El abordaje diagnóstico y terapéutico de los adultos mayores en urgencias deben marcarse en un conocimiento profundo de sus alteraciones fisiológicas, una cuidadosa anamnesis y una prudencia terapéutica debido a la reserva homeostática disminuida de los ancianos. El tiempo para establecer un tratamiento adecuado debe ser corto, es lo que les había dicho anteriormente. Y aquí les puse una balanza en la última conclusión, ¿no es cierto? Quitarnos, como les dije, de la cabeza la palabra edad, el ageísmo, el edadismo. No, este paciente ya está muy anciano o está muy viejito, ya no hay nada que hacer. Entonces, quitarnos de eso, porque a la final esto es un error clínico y se considera nihilismo terapéutico y también maltrato al adulto mayor. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a hacer? De funcionalidad, como les había mencionado, la escala de Bartel en la valoración geriátrica integral, ya que esto nos ayudan a ser mejor predictores, ¿no es cierto? Y que poco a poco ya se van incluyendo más adultos mayores en los estudios para poder tener mejores escalas y llegar a consensos en la parte terapéutica, ¿no?, en la parte de diagnóstico y de tratamiento. Si tienen preguntas, pues son bienvenidas. Y acá al final les he puesto esta foto, ¿no es cierto?, que fue de un concurso del Ministerio de Salud Pública, la OPS también, que me gustó muchísimo la frase donde vemos un adulto mayor en donde nos dice el amor disfrazado de un gracias. Los adultos mayores actualmente están muy discriminados a pesar de la ley y todo, y nosotros como personal de salud somos los llamados a tratar pues bien a todos los grupos vulnerables. Eso es todo. Si tienen preguntas, pues bienvenidas y muchas gracias. Estimada doctora Pillajo, muchísimas gracias por su presentación. Nos ha permitido explorar durante esta casi poco más de una hora un tema que es bastante árido y en muchas ocasiones desconocido para los que hacemos medicina de emergencia. A propósito de esta fotografía a la que usted ha hecho mención, que ganó el primer lugar en el Foro de Seguridad del Paciente, es realmente un gusto poder volver a verla, puesto que en algún momento, en el momento en el cual se hizo este concurso fotográfico, dentro del jurado calificador
fui tomado yo en consideración y justamente fue por esta fotografía por la que voté. Bueno. Los adultos mayores constituirán, sin lugar a dudas, un porcentaje aún mayor de pacientes en la sala de emergencia en las próximas décadas. Los pacientes geriátricos son más propensos a sufrir lesiones y pueden ser más difíciles de diagnosticar e incluso de manejar. La doctora Brenda Pillajo ha revisado los cambios que ocurren con el envejecimiento y que contribuyen al extensamente explicado síndrome de fragilidad y a la reducción de la reserva fisiológica. Además, ha expuesto algunas prácticas para el diagnóstico y el tratamiento de los adultos mayores, particularmente con lesiones de la cadera. Entre algunas otras preguntas, quisiera solventar unas 3 o 4 en virtud del tiempo. ¿Cuál sería una de las consideraciones específicas o algún consejo práctico o perla, de acuerdo a lo que dice el título de su conferencia, para los pacientes adultos mayores con fracturas de costillas y traumatismos en pacientes adultos mayores anticoagulados? Bueno, en relación a lo que es lesiones por fractura de costillas, la verdad que no existe mucha diferencia en respecto a lo que es el manejo de los adultos jóvenes, entonces por eso es que no se ha dado mucho no he topado más bien este tópico. Y en relación a lo que son pacientes anticoagulados, pues de igual manera los tratamos como los adultos jóvenes, no existe mayor variación, solamente haciendo actualizaciones en las guías en donde dice que el uso, por ejemplo, de ácido acetil salicílico no es una contraindicación para una cirugía de cadera, por ejemplo, o una cirugía que amerite el paciente, ahora que sí vamos a tener cambios en relación a los otros tipos de medicamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que el paciente está tomando clopidogrel, pues ahí no tenemos nada más que esperarnos los 7 días, ¿no es cierto? Si es que, bueno, son derivados diepiridínicos o si tenemos otros tipos de inhibidores de, por ejemplo, el GP2A3B, tenemos que esperar 48 horas. Entonces, por ese tema, más bien no hay diferencia a los adultos mayores. ¿Cuál sería el medicamento analgésico, llamemos medicamento P, recomendado en el uso de las fracturas de cadera y de otros traumatismos en adultos mayores? Pues lo que es más estudiado, se ha visto que el paracetamol intravenoso reduce muchísimo lo que es el síndrome confusional, o sea, está en primera línea de manejo de la escala de la OMS, y pues es que tenemos que ir incrementando, por ejemplo, si tenemos que usar un AINE, el preferido es el ibuprofeno, y pues más bien los estudios por temas de falla renal o también de riesgo de sangrado digestivo, lo que más se hacen es el uso de opioides, sobre todo tramadol, y si es que no hay mejoría, pues se puede incrementar incluso buprenorfina o morfina, pero lo que más está estudiado tanto para fractura de cadera como para reemplazo de articular de rodilla, definitivamente es el paracetamol endovenoso. Muy bien, muchísimas gracias. Parecería entonces que la decisión final de llevar a un paciente adulto mayor, por ejemplo, con una fractura de cadera, discurre a través de un tratamiento multidisciplinario y un enfoque multidisciplinario establecido por el médico de emergencias que recibe a este paciente y establece una escala de Bartel adecuada que nos permitirá determinar o no la funcionalidad, en primer lugar, la valoración del traumatólogo e indudablemente la colaboración y la transversalización de los componentes con el especialista en geriatría. Doctora Pillajo, le agradezco muchísimo por el tiempo que nos ha regalado el día de hoy. Como le comenté, como dije hace un momento, es un tema bastante complejo para los que hacemos medicina de emergencia poder abordar al adulto mayor de forma integral en el momento en el cual tenemos contacto con él, así que ha sido de mucha utilidad. La doctora Brenda Pillajo es médica especialista en geriatría y gerontología, miembro de ALMA, y es médica tratante del Hospital General Docente en la ciudad de Ambato. Un abrazo, doctora Pillajo, hasta la próxima. Otro para usted. Buenas noches. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.